Hola chicos, ¿cómo están? Este trabajo práctico es una consecuencia de que estuve viendo que hay mucha gente que no sabe como técnico cómo hacer una pregunta. Yo sé que suena como algo muy sencillo, muy bobo, decir, bueno, ¿cómo es que yo no sé preguntar? ¿Cómo no voy a saber preguntar si vengo preguntando cosas toda mi vida? Pero bueno, en el ámbito técnico, cuando uno tiene un problema técnico, hacer las preguntas de cierta forma ayuda un montón a conseguir la respuesta que uno necesita. Y si uno no pregunta bien, la otra persona probablemente no tenga ni las herramientas para respondernos, o tenga que empezar a interrogarnos a ver para conseguir más información, o si está en un medio a distancia como una llamada telefónica o un email, hace que todo sea mucho más difícil, es mucho más difícil que nosotros consigamos la respuesta. Incluso en un medio online muy bobo como Yahoo Respuestas, Stack Overflow o en internet, en cualquier sitio de respuestas de ciertos temas que hay especializados en muchas cosas o en foros. Nosotros necesitamos hacer preguntas, buenas preguntas, preguntas de calidad, para poder obtener respuestas de calidad. Así que vamos a ver algunos ítems de qué tiene que tener una buena pregunta. Una buena pregunta tiene que explicar cómo reproducir el problema en forma detallada, es decir, cuando yo hago esto, esto y esto, me pasa este problema. Yo tengo que explicarle a la persona las cosas que hice para llegar al problema. Esto es muy importante para que la persona pueda en su cabeza armar la situación de que nosotros estamos viendo. Una buena pregunta tiene que ser específica y explicar cuál es el problema. ¿Qué significa esto? Significa no decir la máquina no anda, porque la máquina puede no andar en un montón de formas. Significa decir en la línea de producción se me traba tal engranaje. O la máquina deja de... el motor se apaga después de tanto tiempo de que la estoy usando en el medio de la producción. Se trata de dar detalles acerca de exactamente cuál es el problema. En el caso de un problema informático es, me aparece el error tal y escribís el error que aparece. 3. Mostrar lo que intentaste para resolverlo y no funcionó. Si vos no demostrás que trataste mínimamente de resolverlo por tus propios medios antes de preguntar, eso a la gente que sabe, la persona que está encima de uno, que es superior de uno en la fábrica, la persona que es experimentada, nuestro compañero al lado que sabe un montón de cosas, si se da cuenta que vos venís a preguntarle sin haber intentado mínimamente 2 minutos pensar cómo resolver el problema, es algo que eh, mucha gente encuentra muy irritante. Eh, Nosotros tenemos que dedicarle por lo menos 2, 3 minutitos a buscarle la solución nosotros antes de salir a preguntar. Aunque sea, puede ser simplemente googlear el problema 5 minutos. Capaz que encontramos cosas, capaz que no. Capaz que encontramos cosas que podemos demostrar en la pregunta. Y con eso ayuda a reforzar eh, la sensación de que uno está interesado en encontrar respuesta, no simplemente ir a preguntar sin ponerle ningún esfuerzo. Y 4, siempre que se pueda, ilustrar con fotos, con videos o mostrándole a la persona que le estamos preguntando el problema, si se puede. Veamos algunos contraejemplos. Estas son preguntas malas, de mala calidad, que no sirven para obtener ninguna respuesta. Que son cosas como no anda, no puedo entrar, me aparece error. Ese tipo de, de preguntas, no anda, ¿qué hago? No puedo entrar. eh, son preguntas que no sirven. No sirven para nada. Porque no dicen nada acerca del problema. Solo dicen que ni siquiera pueden describir el problema. Eso es lo único que dicen. Entonces, si ustedes hacen preguntas de este tipo, no están ayudando a obtener una respuesta. Están formando parte del problema. Porque la persona tiene que empezar a preguntarles, bueno, ¿qué es lo que no anda? Bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, cómo, ¿qué es lo que estás intentando? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de preguntas de calidad. O preguntas que más o menos son buenas. O que están formuladas con estos ítems. El problema es, un error en AutoCAD no me deja abrir el archivo. ¿No? Entonces vamos a empezar por el punto 1.
Explicar cómo reproducir el problema en forma detallada. Vamos a explicar. Cuando quiero abrir haciendo doble clic en el archivo que se llama tpcotas.dwg que usted me envió, se abre AutoCAD y en lugar de mostrarme el plano, ahí con todo eso expliqué cómo reproducir el problema. Ahora arranco con el error, ser específico explicando cuál es el problema. Arranco. Me aparece el error, el archivo de dibujo no es válido. Notamos que escribimos exactamente cuál es el error que devuelve la computadora, es información súper importante eso. Vamos al 3, que es mostrar lo que intentaste para resolverlo y no funcionó. Googleé el error y me encontré con esta página de AutoCAD. La página de AutoCAD en cuestión es esta, que va a aparecer si ustedes googlean el error, que dice el archivo de AutoCAD no es válido. Y explica un poquitito de ese error y dice posibles causas, problemas de transmisión, el hardware no funciona, los archivos se han convertido, toda una serie de cosas. Y vemos que uno dice problema de transmisión. Bueno, por ahí no se subió bien el archivo, uno dice, ¿no? Entonces yo digo, bueno, le digo a la persona, donde dice que el archivo posiblemente esté corrupto, ¿qué hago? Esta es una pregunta que da contexto, que explica más o menos cómo hay que hacer las cosas o que explica qué fue lo que hicimos. Le da herramientas a la persona que nos responde para que dé una buena respuesta. Vamos con otra pregunta menos informática y más de taller por ahí. Problemas. No puedo atornillar una morsa a una mesa firmemente. O sea, la morsa baila, digamos, ¿no? Entonces arranco a explicar. Cuando quiero apretar los tornillos que unen la morsa con la mesa hexagonal del taller, ese es el contexto. Cómo reproducir el problema. La morsa se mueve y no queda firmemente sujeta. Ese es el problema. Voy a lo que intenté. Intenté colocar arandelas más grandes para que sujete mejor. También me fijé que la madera de la mesa estuviera firme. Es decir, que la madera, que la tabla no sea lo que está bailando. Y pregunto, ¿qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Así que a estas dos preguntas podrían estar acompañadas por el cuarto punto, que sería una foto, un video, siempre que sea posible, si fuera necesario. Así que estos son ejemplos de preguntas de buena calidad, ¿sí? Que tengan estos puntos, que explican cómo reproducir el problema, sean específicas y expliquen detalladamente cuál es el problema puntualmente y mostrar lo que uno intentó para resolverlo.